Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que nos esté escuchando. Les saludo afectuosamente desde la parroquia de la Santa Cruz, aquí en Cabo San Lucas. Hoy quiero compartirles a ustedes esta fiesta, una reflexión en torno a esta fiesta de la Asunción de María. Hoy es 14, hoy que realizamos esta grabación, es 14 de agosto, que estaríamos celebrando las primeras vísperas, aunque pues debido a que es domingo, pues quizá no, dentro de la liturgia no se celebre las primeras vísperas, pero ciertamente que mañana es la fiesta de la Asunción de María. La Asunción de María o la Asunción de la Virgen es una creencia de acuerdo con la doctrina católica, de la Iglesia Católica, pero también de la Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Ortodoxa Oriental y de la Iglesia Anglicana aún, de que la Virgen María, Madre de Jesucristo, cumplido su curso de vida terrestre, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Aquí hay que hacer una distinción porque no es igual la ascensión de Jesucristo y la asunción de María, son dos palabras diferentes, asunción y ascensión. Jesucristo sube al cielo por su propio poder, pero la Virgen es asunta, por eso se llama la Asunción de la Virgen Santísima al cielo. Y pues este traslado se le llama así, Assumptio Beate Maria Virginis, o que quiere decir en español, la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Esta doctrina de la Asunción de la Virgen María a los cielos fue declarada dogma por el Papa Pío XII el día 1 de noviembre del año de 1950. El Papa Pío XII entonces la declaró dogma de fe, es decir, una verdad que debe de creerse, o sea, que se debe aceptar como verdad, aunque necesariamente por el hecho de ser dogma, pues no se puede explicar a veces, o sea, no se puede explicar en profundidad. Podríamos explicar y al último siempre quedarían unas ciertas dudas. Por eso se dice en la Iglesia que nosotros aceptamos un dogma así, por ser un dogma, porque los papas lo han declarado, o algún papa o la Iglesia misma lo ha declarado, y entonces se acepta como dogma, es decir, se acepta como fe, por fe. Pero haciendo un poco de historia, las primeras referencias litúrgicas que tenemos es que en la liturgia oriental, en el siglo IV, se celebraba la fiesta que se le llamaba el recuerdo de María, y se conmemoraba la entrada al cielo de la Virgen María, donde se hacía referencia a su asunción, se conmemoraba la entrada al cielo. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada Dormitio o Dormición de María, donde se celebraba el fin de la vida terrena y la asunción al cielo. En el siglo VII el nombre pasó a ser de Dormición a Asunción, así es que este fue el proceso que fue llevando la fiesta esta. Hay algunos relatos apócrifos en los cuales se menciona algunos aspectos de esta fiesta, pero lo primero que tendríamos que ver es precisamente qué quiere decir apócrifo o cómo lo manejamos el término apócrifo, porque ciertamente que a lo mejor en algún momento dado usted haya escuchado por ahí la palabra apócrifo, y se dice, estos libros son apócrifos, y que apócrifo quiere decir no inspirado, que dentro de la Iglesia Católica hay unos libros que son inspirados, otros libros que son inspirados pero que se les llama deuterocanónicos porque fueron aceptados tiempo después, y hay unos que definitivamente se les llama apócrifos, es decir, no inspirado, y esos no entraron en el canon. O sea, la Biblia que tenemos los católicos, que consta de 73 libros, son los libros canónicos y deuterocanónicos, o sea, posteriores, que se aceptaron después, como algunos que ahorita no voy a mencionar porque no, pues claro, no es clase de Biblia, pero ciertamente que por ahí hay 7 libros, me parece que son, y algunos pasajes de algunos libros como el libro de Daniel,
que no entraron dentro del canon en un primer momento, pero que la Iglesia, reflexionando, determinó que sí eran canónicos, y entonces se metieron dentro del canon, que son los 73 que tenemos. Los judíos tenían un canon de 66 libros, y esos son los que aceptaron los libros, los protestantes, la Reforma Protestante con Martín Lutero, y por eso es que a ellos les faltan esos 7 que tenemos nosotros más. Pero en fin, esos son los apócrifos, y ese es el sentido de apócrifos. Pues bien, hay unos relatos apócrifos sobre la Asunción de María que aparecen aproximadamente en el siglo IV y V, y bueno, sería largo mencionar cuáles y de qué hablaban, porque quizá nos llevemos mucho tiempo y no nos va a dejar gran cosa de conocimientos. Pero sí, lo que sí quisiera hacer mención es que precisamente la Virgen ha llegado al lugar donde la tenemos ahora por un proceso largo, por un proceso lento, por un proceso, como son todos los procesos, o sea, se va evolucionando. Usted ve, por ejemplo, la naturaleza, tú siembras una semilla y esa semilla nace como una pequeña plantita, se gesta en el interior de la tierra, en el silencio de la tierra, y luego surge, y luego va caminando. Pero vean ustedes, la naturaleza es tan lenta, despacio, despacio va construyendo aquello, y ya después se hace un árbol frondoso, pero primero es una semilla. Así, dentro de la Iglesia, la Virgen María siguió todo un proceso. Si usted le gusta la Sagrada Escritura, le gusta leer la Biblia, pues se va a dar cuenta que hay ciertos pasajes que al verlos aislados nos dejan pensando, ¿qué pasó aquí? Pero les voy a dar un bosquejito así general de lo que más o menos yo he estudiado y que me ha quedado la idea clara de qué sucedió. Fíjense ustedes, por ejemplo, en los libros de la Biblia tenemos que situarlos, bueno, no por ejemplo, sino tenemos que situarlos en un contexto histórico. El primer libro o el más antiguo libro que se escribió del Antiguo Testamento, de los Evangelios, fue el Evangelio de San Marcos. Y si usted se fija en el Evangelio de San Marcos, la Virgen aparece así como de pasada, o sea, de hecho aparece por un conflicto que se había dado por allí entre la comunidad, que al parecer era porque estaban reclamando puestos. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio que se instituyó desde la era de Moisés, era familiar, o sea, era sucesión familiar. Tú perteneces a la tribu de Leví y tú tienes derecho a ser sacerdote. Pero resulta de que Jesús inauguró un nuevo estilo de sacerdocio en el cual no es por sangre, no es por herencia, sino por vocación. Al parecer eso era lo que había sucedido allí, entonces por eso dice Jesús, bueno, ¿y quién son mis madre y mis hermanos? Entonces son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, son aquellos que son llamados al sacerdocio, no necesariamente tienen que ser familiares. Y por eso tenemos que dentro de nuestra Iglesia Católica encontramos que los sacerdotes no deben de seguir una línea genética, una línea generacional más bien. Entonces, quizá por eso aparece, y no quizá por eso, sino más bien se han concluido que por eso precisamente aparece ese pasaje allí en el Evangelio de Marcos. Pero luego encontramos que en el Evangelio de Mateo ya la Virgen María ya tiene una función, es la madre de Jesús, y resulta de que, pero como Mateo es un judío que escribe para judíos, aquí lo importante es el hombre, no la mujer. Si usted ve el Evangelio de Mateo presenta al ángel dirigiéndose a José, no a María. Pero más adelante tenemos en el Evangelio de Lucas, que Lucas, como es un griego que escribe para griegos, o sea, convertidos al cristianismo, Lucas ya la presenta más amplia la situación, y entonces el ángel se dirige a María, no a José. Y luego María, si en Marcos no habló nada, y en Mateo tampoco, porque el que hablaba era José, en Lucas María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Se fijan el proceso? Todavía María pasa de ser una persona que no tiene rostro, que no tiene nombre, que no sabe por ahí, ¿no? Nomás. Pero conforme va avanzando el tiempo, la reflexión mariológica, la reflexión cristológica, la reflexión de la Iglesia, va llegando a concluir que María realmente tiene un papel muy importante, porque es la historia de la salvación. Dice un autor que se llama Ernest Charpentier que lo primero que se escribió de los evangelios fue la pasión.
la pasión, muerte de Jesús y resurrección. Eso era lo importante. De hecho, San Pablo dirá, si Jesús no ha resucitado, vana será nuestra esperanza. Entonces, si Jesús ha resucitado, entonces tenemos fe, entonces tenemos vida eterna. Y entonces, después de considerar aquel aspecto tan importante que es la crucifixión, muerte y resurrección, entonces empezaron a hacer una reflexión para atrás. Bueno, pero ¿dónde vivió? ¿Qué dijo? ¿Quién era su madre? ¿Quiénes eran sus parientes? ¿Quién vivía con él? Y fue que se empezó a añadir cosas a los evangelios. Pero ahí vemos el proceso, pues. Pero es, después del último evangelio que menciono, que es que es Marcos, luego Mateo y luego Lucas, es el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis la Virgen María ya no solamente tiene un rostro, no solamente tiene una misión. La Virgen María en el Apocalipsis, si usted ve el capítulo 12 del Apocalipsis, ahí cuando en el Apocalipsis se menciona a la mujer vestida de sol, donde pues tiene un papel preponderante, diríamos, bueno, ciertamente, pero es la Virgen a la que se está refiriendo y no es la Virgen, es al pueblo perseguido. Pero la Virgen aparece aquí como la madre del pueblo perseguido, es la Virgen que es perseguida y que huye al desierto y es alimentada con la Eucaristía. Pero después, cuando se escribe alrededor del año 100, que se escribe el Evangelio de San Juan, ahí encontramos un aspecto realmente importante, porque ya el evangelista Juan, habla de más profundidad. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, cuando nos habla de las bodas de Caná de Galilea, que los elementos que maneja no está hablando sencillamente de un evento que sucedió en un momento dado, como fue la boda de una pareja. De hecho, la pareja ni se menciona quiénes son. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de un banquete, de una cena, de un convivio, donde iba a haber vino, donde iba a haber esa alegría del encuentro de personal con Dios, de Dios con su pueblo. Pero entonces aquí nos damos cuenta de que Jesús es el esposo y María es como que la esposa. Es interesante cómo se llega a esa conclusión. ¿Por qué? Porque Jesús es el que da el vino y es como aquella profecía. Entonces, ¿quién es la Virgen aquí? Como que es la madre, la esposa. Pero en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, cuando nos habla de que Jesús ha muerto en la cruz y Jesús le entrega a Juan, a su madre, entonces encontramos a la Virgen Madre. Fíjense entonces todo este proceso que fue siguiendo. Y este proceso, a partir desde Marcos hasta San Juan, es un proceso que fue llevando al católico, al cristiano, a considerar a la Virgen María como dentro de la economía de la salvación, con un papel preponderante. De hecho, San Luis María Griñón de Montfort dice en un momento dado que la sangre, bueno, no sé si raya en herejía, pero que la sangre que se derramó en la cruz es la sangre de María también. Por el hecho de que si Jesús no tiene un padre como es José, sino el Espíritu Santo, entonces la sangre esa de María es sangre redentora y se puede decir entonces que ella es corredentora. Pero bueno, decía que esto es un proceso que se siguió lento, despacio, fue llegando a los católicos y ahora por eso nosotros la aceptamos como Madre de Dios, como asunta al cielo, como aquella que ha cumplido realmente la voluntad del Padre tan a fondo que alguien llegó a decir un día, la palabra de Dios en nosotros puede producir fruto, pero en la Virgen María la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, dio un fruto excelso, excelente, magnífico. Y bueno, pues eso es lo que estamos celebrando en este 15 de agosto, que decía hoy 14 que realizamos esta grabación, pues la estamos considerando ya como primeras vísperas. En Occidente la Asunción no se dio tan rápido como en aquellos lugares del Oriente porque había tensiones políticas, pero también porque el griego no se dominaba todavía. La doctrina de la Asunción de María, dice aquí este escrito que tengo, dice, no fue desarrollada sino hasta el siglo XII, donde aparece el tratado Ad Interrogata atribuido a San Agustín, el cual aceptaba la asunción corporal de María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor.
San Pío V en el siglo XVI, al momento de reformar el breviario, quitó algunas cosas para arreglar aquello, que fuera algo que contribuyera pues al conocimiento, a la comprensión. Benedicto XIV, el Papa Benedicto XIV señaló la doctrina de la Asunción como pía y probable, pero sin señalarla aún como dogma. Hubo por ahí un libro que influyó mucho, el libro llamado del pseudo Jerónimo, el cual ponía en duda si la Virgen María fue asunta al cielo con o sin su cuerpo, aunque manteniendo la creencia de la incorrupción. Hizo surgir la duda de si la asunción corporal estaba incluida dentro de la fiesta, del dogma, o dentro de la fiesta misma. Pero es entonces, en 1849, que empezaron a llegar peticiones a la Santa Sede de los obispos para que la asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones fueron aumentando cuando pasaron los años, y entonces fue el Papa Pío XII quien consultó al episcopado en 1946, en medio de la carta Dei Pre Virginis Maria, que pues la afirmación de todo el episcopado fue casi unánime a favor del dogma. Y fue entonces que el 1 de noviembre de 1950 se publicó la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres y doctores de la Iglesia y con el consenso de los obispos del mundo, declaraba como dogma de fe la asunción de la Virgen María. Por otro lado, me gustaría un poco hacer cierta observación, a subrayar que la asunción de la Virgen y todo lo que se trate de la Virgen María, por ser algo que sucedió hace muchos siglos, entonces diríamos, bueno, realmente ha sucedido así, hay datos históricos concretos, fidedignos, y bueno, si de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con que Filón de Alejandría y otro, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita no me acuerdo del otro, pero esos dos autores hablan de Jesús, pero la Virgen no aparece. O sea, es interesante que no, porque se mencionaba el hecho concreto de un personaje llamado Jesús que Pilato mandó crucificar, así lo dice. Pero la Virgen María no pasa ahí, no entra ahí. Entonces, pero un elemento a mí me llama mucho la atención al considerar que hay santos en la iglesia que son incorruptos y se mantienen ahí sus testimonios vivos. De hecho, uno de los últimos santos de Curtis, creo que se apellide Carlo de Curtis, algo así, parece que está incorrupto y hace años que murió. Entonces, hay más santos incorruptos. Si usted que le gusta meterse al internet, busque ahí santos incorruptos y va a darse cuenta que hay varios. Entonces, si un santo puede llegar a tener ese don de la incorrupción que Dios le concede para testimonio de su presencia, de su actuación en el mundo y en esa persona en concreto, pues en la Virgen María con mayor razón. Aquella que fue y que es mencionada como el Arca de la Alianza, como el Sagrario viviente, como, bueno, con aquella experiencia tan profunda y fuerte de haber convivido con Jesús entre cuatro paredes, de haber tenido en su vientre al mismo Jesús, que es el niño Dios, que es el Dios mismo en persona, pues tuvo que haber sido una experiencia grandiosa. Y debido a esa experiencia, pues que se dice que tuvo una vida excelentísima. Bueno, podríamos ahondar en esas especulaciones, pero siempre van a ser especulaciones porque no tenemos datos concretos. Pero por eso entonces la Iglesia declara dogma de fe: créase esto, créase así, sin dudarlo, créase que la Virgen fue asunta al cielo. Y eso es lo que nosotros proclamamos y eso es lo que nosotros decimos. Ahora, se dice que durante buen tiempo se decía o se mencionaba, se ponía en duda porque los papas no se habían pronunciado si la Virgen murió o no murió. De hecho, a mí que me gusta el canto, hay un canto por ahí que dice... Niña, se llama Niña el canto, y dice niña que no murió, y dicen, bueno, ¿por qué dices niña que no murió? Pero no se había declarado nadie, ninguno de los papas había declarado así expresamente. Hasta el Papa Juan Pablo II en un momento dado lo dijo así expresamente.
La Virgen María sí murió. ¿Por qué? Pues porque si Jesús murió, la Virgen tuvo que haber experimentado también la muerte. Pero aquí es donde vamos a hacer una observación también. Porque en el Antiguo Testamento, pues en el Génesis en concreto, dice ahí el Génesis, le dice Dios a Adán: no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Y resulta de que usted ve que Adán agarra la fruta de aquel árbol y no muere. Y entonces dices, bueno, ¿por qué no murió? Por si ahí el Génesis lo dice, si comes de ese vas a morir. Pero no está hablando de esta muerte que conocemos, sino de aquella muerte que significa perder la gracia de Dios. Él se siente desnudo, Adán se siente desnudo, se siente fuera, de hecho queda fuera del paraíso. Y entonces Dios le dice, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué comiste? ¿Por qué hiciste aquello que te dije que no hicieras? Y de esa muerte es de la que estamos hablando. Y en este caso, pues, la Virgen María, al vivir una vida de gracia, ciertamente que su cuerpo tiene que experimentar lo mismo que experimentan todos los cuerpos, es decir, el fin de su vida. Pero la muerte no es igual como cuando se muere en pecado que cuando se muere en gracia. En gracia es lo que le decían ya los griegos, pues, una dormición. O sea, se ha dormido solamente en el Señor. Y si no, a lo mejor usted por allí que nos lee, que nos escucha, a lo mejor se ha dado cuenta de que hay personas que al morir se les nota hasta una sonrisa en su rostro. Se mueren tan en paz. Es como un pasar de esta vida a la otra con una paz y una tranquilidad de saber que se van a encontrar con aquel que los ha amado, con aquel que ellos han aceptado en su vida, que ha transformado su vida y que los espera con los brazos abiertos como al hijo pródigo. Entonces esa vida, esa muerte no es dolorosa, no es terrible, sino es el paso, y es así como concebimos que la Virgen Santísima ha vivido, ha pasado de este mundo al otro. Pero bueno, ya, entonces lo que estamos celebrando no es que si murió o no murió, sino lo que estamos celebrando es que ha sido asunta al cielo. Y aquí podemos decir solamente eso. Por fe lo aceptamos sin hacer más especulaciones. Ellos, los teólogos, el Papa, asistido por el Espíritu Santo, junto con me imagino yo, con el colegio cardenalicio, con todos aquellos que tienen el poder de establecer un dogma, lo ha dicho. Y entonces es lo que tenemos como dogma de fe. Pues gracias por escucharnos. Yo voy a terminar este relato, esta reflexión precisamente con la Constitución Apostólica Munificentimus Deus, que ya les decía que el Papa publicó en 1 de noviembre de 1950. Dice así: por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto es lo que se escribió en la Constitución Apostólica Munificentimus Deus el 1 de noviembre de 1950. Pues, hermanos que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos. Les deseamos unas felices fiestas de la Asunción de nuestra Madre Santísima al cielo. Y por otro lado, también nos encomendamos a sus oraciones, porque precisamente un día como hoy, yo hace 32 años recibí el hábito franciscano. Y un día como mañana, haría entonces 31 años, pues profesé la primera vez. Y aquí estamos aún de pie, esforzándonos por ser mejores, tratando de ser mejores y tratando de imitar a esta grandiosa mujer que fue asunta al cielo y que proclamamos con el nombre de nuestra Madre Santísima, María, y en México en particular, nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Dios los bendiga, paz y bien.